Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy vamos a dar continuidad al trabajo de la trigonometría. Más específicamente, vamos a desarrollar un ejercicio muy sencillo para concluir la definición de las razones trigonométricas. En este ejercicio me dicen cómo encontrar las razones trigonométricas de un ángulo agudo θ si se conocen las medidas de los lados en un triángulo rectángulo. Entonces aquí ya nos están diciendo que nos van a entregar el triángulo, aquí está el triángulo rectángulo, me dicen que hay dos medidas, que son estas dos centímetros y 3 centímetros, y me hace falta hallar una que es esta medida. Ya nosotros en clases anteriores, en una sesión específicamente, entendimos o aprendimos a identificar cuál era el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí debemos hacerlo para luego encontrar el dato faltante, la medida faltante, a partir del teorema de Pitágoras. Y ya con esto definir las demás razones trigonométricas. Eso sería todo. Entonces, damos inicio. Tenemos este triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Estos dos lados están formando dicho ángulo. Quiere decir que entonces este vendría siendo uno de los catetos y este otro de los catetos. Bien, por ahora no sabemos si es el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Qué resulta de eso? Que esta sería la hipotenusa, ¿cierto? Este lado del cual no conocemos su medida vendría siendo la hipotenusa. Además, porque está frente al ángulo de 90 grados. Bien, ahora, para poder saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, tenemos este ángulo. Acordémonos, que debemos siempre ubicarnos en el ángulo que vamos a trabajar. En este caso, θ, que así le llamamos, pero se puede llamar de otra manera. Bien, nos ubicamos aquí. ¿Qué pasa aquí? El cateto que está frente a él, siempre recuerden que va a ser el cateto opuesto. ¿Listo? Es el que no tiene nada que ver con él, el más lejano. Mientras que el que está aquí seguido de él, es decir, el que está formando dicho ángulo, miren, hipotenusa y cateto forman el ángulo, va a ser el cateto adyacente. Es el más cercano, el que está ahí seguido. ¿Listo? Contiguo. Bien, ¿qué pasa acá? Con esto concluimos que el dato faltante sería la hipotenusa y para ello contamos con el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a la suma de los dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente, cada uno de ellos al cuadrado. Bien, con estos datos vamos a reemplazar lo que ya conozco. Entonces, el cateto opuesto mide 3 centímetros y el cateto adyacente mide 2 centímetros. Aquí, ojo con algo, tenemos que escribir un paréntesis y elevar al cuadrado. Importante. ¿Por qué el paréntesis? Porque van tanto el número como la unidad de medida. Aquí el más entre ellos y equivale a la hipotenusa al cuadrado, que es lo que yo voy a encontrar, obviamente, simplificando este 2. Bien, solucionamos. 3 por 3, 9 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Más 2 por 2, 4 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Igual a h al cuadrado. Sumamos estos dos valores porque son términos semejantes, 9 más 4 es 13 centímetros al cuadrado. Equivale a h al cuadrado. Llegué a este punto, ¿qué debo hacer? Debo simplificar este cuadrado y para ello sabemos que utilizamos la operación inversa, que es la radicación. Aquí podríamos simplificar este exponente quedándome h y simplificar este exponente de los centímetros al cuadrado quedándome centímetros. Aquí voy a dejar indicada esta raíz. Voy a dejarla como raíz de 13 centímetros. Ahora, ojo, yo puedo hacer algo y puedo hallar el valor en decimales. ¿A cuánto equivale? Yo hago en mi calculadora este valor y simplemente yo digo pues que h también se puede expresar como 3,6 aproximadamente, ¿no? Porque hay más decimales. Bien. Pero entonces lo que voy a hacer es por ahora dejarla con esta raíz para que yo les explique algo que viene, que es la racionalización, ya que pues hay preguntas de algunos estudiantes o que en algunos textos no aparece de la manera como lo escribimos acá. Entonces vamos a hacer ese proceso. Bien, ya tenemos ese valor. Ahora, ¿qué nos queda? Lo voy a escribir acá
como raíz de 13 centímetros, que fue la medida. Bien, tenemos aquí les escribí que recuerden que ya en clases anteriores hemos dado tips para acordarnos de las razones trigonométricas. Las vamos a ir escribiendo. Seno de teta equivale al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto mide 3 centímetros, la hipotenusa mide raíz de 13 centímetros. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ya lo habíamos explicado antes, simplificar la unidad de medida, quedándome entonces 3 sobre raíz de 13. Y aquí viene el proceso de racionalización. Por lo general en matemáticas se pide que cuando quedan estas raíces en el denominador se racionalice para quitar dicha raíz. Y para ello aplicamos ese proceso que acabé de mencionar. Entonces voy a borrar esta parte y aquí vamos a hacer ese proceso rápidamente para recordar. Tengo 3 sobre raíz de 13. Se vuelve a colocar ese mismo valor y lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 13 sobre la raíz cuadrada de 13. Esto es como si yo multiplicase por un 1 conveniente para poder hacer que esta raíz ya no aparezca en el denominador. Vamos a hacer el proceso. 3 multiplicado por raíz de 13 me daría 3 raíz cuadrada de 13. ¿Listo? Queda indicado. Ahora aquí, raíz cuadrada de 13, que se multiplica por ella misma, ¿cierto? La estoy multiplicando 2 veces. Significa que yo la puedo expresar como la raíz de 13 al cuadrado. Y esto por propiedades se puede simplificar y me quedaría simplemente 13. Entonces, con eso, ¿qué logré? Logré que en el denominador ya no esté esa raíz cuadrada y este sería mi resultado. Entonces, conclusión, siempre que tengamos el producto, ¿cierto?, entre dos raíces cuadradas de números que están aquí dentro de la raíz exactamente iguales, siempre va a dar el número que está dentro de la raíz. Ejemplo, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 daría 5. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 daría simplemente 3 y ahí pues omitimos este paso porque ya sabemos que siempre va a ocurrir. Ojo, siempre y cuando sean raíz cuadrada ambas, ¿no? Listo. Concluyendo esto, la racionalización me quedaría al final como 3 raíz cuadrada de 13 sobre 13. Y este es el valor, pero ojo, puedo dejar este, pero también es válido dejar este. Solamente quería explicarles que puede aparecer de esas dos formas o inclusive colocando aquí el valor de la raíz de 13 que es 3,6 aproximadamente. Entonces depende del texto, lo hago para que lo comprendan. O pues el profe como lo pida en sus clases. Bien, vamos a borrar acá para continuar con la siguiente. Me dice, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? 2 centímetros, voy a omitir la unidad de medida. Y la hipotenusa es raíz de 13. Volvió a quedarme la raíz en el denominador. Entonces vuelvo a hacer la racionalización. Reescribo y multiplico por la raíz de 13. Bien, 2 por raíz de 13, 2 raíz de 13 sobre raíz de 13 por raíz de 13, ya sabemos que simplemente da 13. Ese es el resultado. Entonces, aquí me quedaría que 2 sobre raíz de 13 también equivale o es lo mismo que 2 raíz de 13 sobre 13. Y listo. Sencillo. El siguiente, tangente de teta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3 centímetros y el cateto adyacente 2 centímetros. Ya sabemos que la unidad de medida se simplifica. Y de aquí en adelante, pues ya nosotros conocemos el proceso. Sabemos que estas tres a las cuales hice aquí énfasis son las fundamentales y son en las que nos vamos a enfocar más en las próximas clases y estas ya son las recíprocas, ¿bien?
Entonces casi no se usan para resolver los triángulos, por eso les hago tanto énfasis en las tres primeras. Simplemente voy a darle la vuelta a esta expresión. Entonces cotangente con tangente sería 2/3. Secante con coseno, entonces ya no 2 sobre raíz de 13, sino raíz de 13 sobre 2. Y lo mismo aquí, seno con cosecante. Ya no 3 sobre raíz de 13, sino raíz de 13 sobre 3. Y eso sería todo. Ya hasta ahí culminamos con el valor de las 6 razones trigonométricas, habiéndome entregado un triángulo rectángulo. Espero me hayan comprendido muy bien el tema. En la siguiente clase ya vamos a iniciar a encontrar valores dados ángulos ya con cierta medida para utilizar un poco más las razones en ese caso. Muchísimas gracias. Si algo no entendieron, por favor vuelvan a revisar. Les recomiendo también el video anterior con la clase inicial sobre este mismo tema. Un feliz día para todos. Muchas gracias.